sea tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Y Dios lo está llamando a usted hoy. Dios le bendiga. Tome asiento, por favor. Voy a tratar de comenzar hoy yo no le llamaría una serie porque no creo que lo haga todo seguido, pero hay una carga que el Señor puso en mi corazón esta semana acerca de la identidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque como hemos explicado muchas veces, hay una realidad terrenal y hay una realidad celestial. Las personas del mundo le llaman sobrenatural. Nosotros le llamamos las cosas de arriba, los lugares celestiales, las cosas celestiales. Y nuestra identidad. Porque habiendo nacido de nuevo nosotros y formando parte del reino de Dios, nuestro espíritu, la esencia de nuestro ser, muerta, ha sido cambiada, transformada. Y lo que nosotros vemos de nosotros mismos es nuestra realidad terrenal. Pero por la fe nosotros debemos avanzar hasta tener una revelación plena de cuál es nuestra realidad espiritual, para que nos paremos en la posición correcta, para que entendamos cómo se ven las cosas desde el punto de vista de Dios. Mire, acompáñeme a Colosenses capítulo 3. No lo tenía en el bosquejo pero creo que es importante. Colosenses capítulo 3. Está dando por hecho una realidad de los colosenses. ¿Cuántos han leído la carta a Colosenses alguna vez? ¿De qué trata la carta? La carta trata, hay un versículo clave que está en el capítulo 1 de Colosenses. (1:13) dice, el cual, está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, clave. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos son libres? O sea, somos libres de la potestad. Usted sabe que la potestad es una autoridad necesaria, pero no es suficiente. Se puede ejercer o no. Usted puede tener potestad y no ejercerla. Por ejemplo, los padres que no educan a sus hijos tienen la patria potestad, pero si no los educan, no la ejercen. Ese es un ejemplo. Pero acá dice que el diablo tenía una potestad, las tinieblas tenían una potestad sobre nosotros. La oscuridad nos había envuelto antes de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra redención. Éramos seres oscuros. Las tinieblas tenían potestad sobre nosotros. Y en las tinieblas nada se puede ver. Éramos ciegos. Pero dice aquí que Cristo nos mudó, nos trasladó. Así que ¿dónde vivimos ahora? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Trasladado. Está en pasado. Es algo que ya se concretó. Nuestra identidad perteneciente, nuestra identidad caída, nuestra identidad natural, y entre nosotros la carne, pertenece a las tinieblas. Y cuando nosotros andamos en la carne, andamos en oscuridad. Somos seres tenebrosos. Algunos de nosotros en la carne
podríamos cometer actos inconfesables. Carne más mala que el diablo, decía Gille. El apóstol Pablo en la carne era un asesino. El apóstol Pedro en la carne era un traidor, un negador. Pero fueron cambiados. Entonces en Colosenses capítulo 3, explicando cómo se produjo ese proceso, cómo fuimos libres de todo lo que estaba cargado a nuestra cuenta de pecado, trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde fuimos trasladados? ¿Y dónde reina Jesús? ¿Dónde reina? Me encandila este. No lo veo. Hay momentos que no lo veo una luz. ¿Dónde reina Jesús? Bien, con valor, con valentía. Entonces, cuando leemos entonces este pasaje de Colosenses 3, entendemos lo que está diciendo. Somos personas trasladadas a los lugares celestiales donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso dice la carta a los Efesios, ¿sí o no? Entonces leamos ahora Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué cosas hay arriba? ¿Hay enfermedad arriba? ¿Hay pobreza arriba? ¿Hay traición arriba? ¿Hay desobediencia arriba? ¿Hay infidelidad arriba? ¿Hay soledad arriba? ¿Hay angustia? ¿Hay opresión arriba? Debemos buscar las cosas que arriba son nuestra identidad espiritual. Porque ahí justamente está Cristo sentado a la diestra de Dios y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Poned la mira, es decir, tomá como punto de vista, poned la mira, apuntá desde arriba, las cosas de arriba, no las de la tierra. No mires las cosas como se ven desde la tierra. Empezá a mirar las cosas como se ven desde arriba. ¿Cómo se ve tu familia desde arriba? ¿Cómo se ve tu salud desde arriba? ¿Cómo se ve tus recursos desde arriba? ¿Qué nombre te han puesto arriba? ¿Qué destino es el que arriba están observando que cumplirás? Desde arriba, desde el trono de Dios, ¿cómo se ven tus problemas? Tus dificultades, tus limitaciones, tus postergaciones. Poné las cosas desde arriba y no en la tierra, porque habéis muerto, ¿a qué? A las de la tierra. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos? Escondidos del mundo. Cuando el diablo nos viene a buscar, ¿jugó a la escondida alguna vez? Yo tengo un nieto del corazón, Pedrito. Y entonces Pedrito me dice, Dani, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él quiere jugar a la escondida conmigo, cuando vamos allá a Branson, ¿no? Se tapa la cara. Por supuesto que lo tengo que encontrar porque si él me gana corriendo hasta la piedra, no le quepa ninguna duda. Llega primero. Pero escondido, una persona ¿cómo se siente? ¿De qué se escondería usted? Obviamente de lo que ama, de lo que le gusta, de lo que le da placer, de lo que disfruta, no se esconde de lo que le duele, se esconde de lo que le teme. Pero nosotros hemos sido ya escondidos por el Señor en Cristo y Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es decir,
entonces hay cosas que no se han manifestado todavía. La gloria que hay sobre nosotros no se ha manifestado. No se ve. Se ve de vez en cuando algún brillito por ahí, de gloria, un triunfo, un avance personal, una victoria contra el pecado, una victoria contra el temor, una victoria contra la enfermedad, una victoria contra las cosas de abajo, contra todo lo que representa el abajo. Está el arriba y está el abajo. Cuando Jesús nos transformó, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nosotros nos convertimos espiritualmente en espíritu. Empieza su imagen y semejanza en nosotros. Luego el cuerpo será transformado completamente en la resurrección. Pero el alma, la manera de pensar, las cosas que te emocionan y las decisiones que tomás, son las que tienen que ser transformadas desde la mentalidad de abajo a la mentalidad de arriba. Están por ahí los que dicen, tenga la mentalidad del reino, ¿no? Y lo usan para meterte la mano en el bolsillo. Pero no estoy hablando de esa mentalidad del reino de ellos. Estoy hablando del reino de Dios. Y en el reino de Dios tu identidad, tu característica es percibida. Como nacimos de nuevo, estamos en el mundo espiritual. ¿Cómo entro yo al mundo espiritual? Cuando doblo la rodilla. Cuando busco en oración, ahí entonces elevo mi alma a la condición espiritual y entonces irrumpo en el reino espiritual para tomar lo mío, para reclamar lo mío, para hablar con mi Padre, porque mi Padre es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo entro humillando físicamente. La idea de ponerse de rodillas es reconociendo que no soy nada en la carne, entonces levanto mi alma con mi boca, porque las palabras son espíritu y son vida, y entro por medio de mi oración en el reino celestial, donde resulta que fui bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo le decía a mi esposa el otro día, en esas reflexiones de viaje largo que uno va manejando y va pensando, ¿no? Que cuando he ido a algún lugar y por la gracia del Señor yo he viajado muchísimo. Conozco toda la Argentina y muchos países. Viajé mucho. Y siempre que un lugar me gustó, siempre pensé volver. Recuerdo la primera vez que fui a Italia, fui en el año 91. Y me arrodillé en el hotel y dije, la próxima vez que venga acá, justo ese año yo había sido ordenado como pastor, al pastorado. Fue el mismo año que a mí me reconocieron en el ministerio pastoral. Me arrodillé en mi habitación y dije, la próxima vez que venga aquí, voy a venir a predicar la palabra. Pasaron no sé cuántos años hasta que el Señor me mandó de vuelta. En 2014 creo que volví. 23 años después, el Señor me envió a predicar la palabra. Y estuve en Roma, y estuve predicando en Roma, y predicando en Florencia, la palabra del Señor, como Dios me había enviado. Para el reino espiritual, para la eternidad de Dios, esos 23 años aquí en la tierra son segundos. Porque para Dios un día es como 1000 años. ¿Usted sabe por qué no fui antes a predicar a Italia? No tenía nada para decir. No estaba preparado. Necesité un cambio, una transformación de mi entendimiento para poder ir a otro lugar y comunicar un don espiritual. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Justamente Pablo fue a Roma
con el deseo de comunicar un don espiritual. Cuando nosotros ministramos palabra de Dios, estamos comunicando un don. En principio, poder predicar la palabra de Dios es un don. A los antiguos predicadores se los llamaba profetas. Predicar y predecir es lo mismo. Es una persona que tiene unción para poder hablarle a los demás, de parte de Dios. Si yo no le hablara de parte de Dios, más vale no pierda el tiempo. Yo sé que muchas personas no escuchan de parte de Dios lo que yo digo. No me molesta. No tienen obligación de creer que la palabra que yo voy a compartir es algo que escuché de la boca del Señor. No tienen obligación de hacerlo. Pero si hay un cambio, una transformación provocada por esa palabra, entonces no hay forma de poder evitar entender que esa palabra vino de parte de Dios. Porque cuando Dios habla, las cosas cambian. Y yo creo que nos hemos enfocado durante, voy a decir la verdad, años, que vengo tratando de mejorar, de que yo pueda de alguna manera predicar una palabra que a usted lo haga mejor hermano, mejor hermana, mejor padre, mejor hijo, mejor abuelo. Y hay gente que no quiere, que se resiste. Vos podés ser una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hermano si seguís la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Es la única manera de mejorar, ser cambiado. Pero para eso necesito ahora, y lo que el Señor me está diciendo, que te identifiques con tu nueva identidad. ¿Qué pasaría si cuando sacás tu DNI te encontrás otra cara, otro dedo, otro número, otro domicilio, ¿no? Y dijera ahí, estuviera tu nombre nuevo, puesto por el Señor, tu domicilio en los lugares celestiales, tu rostro resplandeciente de la gloria de Dios, porque miramos como en un espejo la gloria de Dios y somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué pasaría si ahí dijera todo lo relativo a tu nueva identidad? Y entonces cuando te tenés que presentar delante de las demás personas y te dice, por favor, documento, sacás tu DNI del cielo. En primer lugar, los demonios huirían, porque no soportan nada del cielo, ellos fueron expulsados. Y tu apellido sería Hijo de Dios. No pensamos mucho en eso. No meditamos mucho en eso. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Cómo se percibe un hijo, una hija de Dios en el mundo espiritual? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, 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 manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, Dios manifiesta el olor de su conocimiento. Porque para Dios, es decir, en nuestra nueva identidad, somos grato olor de Cristo. Eso especialmente para los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién es suficiente? ¿Quién es solvente para entenderlas? Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
¿Qué significa en Cristo? En Cristo significa en el ungido. Cristo significa ungido. ¿Qué es la unción? Es un ungüento perfumado. Esa es la unción. Si la Biblia fuera ultra popular, pues entonces nosotros seríamos los que creemos en Jesús, el perfumado, el ungido. Eso significa ungido. Se derramaba ese ungüento, esa unción, para distinguir. Mire, en el libro Cantar de los Cantares, mire qué interesante, donde está hablando de la iglesia y del Señor, y del romance entre la iglesia y el Señor, la novia, la esposa, le dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Fíjese lo que está diciendo aquí. Las doncellas se refieren a las iglesias. Es el romance del Señor con cada una de las iglesias. Y el amor de la iglesia por su amado es reforzado por la unción. Él no viene después de haber jugado al fútbol a darte un abrazo, ¿eh? Él se presenta con su olor, con su perfume. Hasta en el mundo es interesante, hay toda una industria de los perfumes. Hay una mujer muy importante que es una de las máximas referentes de la moda que dice que no ponerse perfume es como salir descalzo o olvidarse de poner alguna prenda, porque el perfume forma parte de la presentación de una persona. Dime a qué hueles, te diré qué hiciste. Y te diré de dónde vienes, y te diré si tenías ganas de juntarte conmigo o no. Dice mucho. Dice mucho. Cuando Jesús es presentado, a los pocos días de su nacimiento, en el templo donde se hacía una ofrenda, y era una ofrenda de pobres, José, el tutor de Jesús, y María, su madre, se presentan para ofrendar palomino. Porque ellos no tenían hacienda, no tenían ovejas, no tenían vacas, no tenían animales. Entonces se presentaron con una paloma para ofrendar, que era la ofrenda de los pobres. Había ahí un profeta de Dios, un hombre que tenía una palabra de parte de Dios. Y dice en Lucas 2:26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La unción no es algo decorativo, la unción inviste de una autoridad invisible más olible, olfatizable. La unción era una distinción particular de reyes, profetas y sacerdotes. Mire, dice en Éxodo capítulo 30, verso 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será un aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios,
el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y así los consagrarás. Y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiere de él sobre un extraño, será cortado de entre su pueblo. ¿Por qué es tan importante para Dios perfumar el santuario? ¿Por qué es tan importante para Dios perfumar las cosas que iban a ser utilizadas para la adoración, para la administración, para ofrecer sacrificios? Porque Dios siempre relaciona el arrepentimiento con un aroma fragante que sube a su presencia. Por eso también los holocaustos, ese perfume, ese olor asado sería para nosotros, en el antiguo pacto representaba que alguien se está arrepintiendo. Hoy nosotros andamos por la calle y decimos: qué olor asado, y te pica el bagre. Pero el Señor, al percibir el olor de un holocausto, simbólicamente, me comprende, porque Dios lo sabe todo, pero simbólicamente representa que hubo un arrepentimiento. Aún en el altar donde se quemaba incienso. ¿Por qué se quemaba incienso delante del Señor? Porque el aroma es importante para Dios. El fuego con el que se ofrecía el incienso tenía que ser sacado del altar donde se había hecho el sacrificio. Otro fuego era considerado extraño. Tenía que ser algo que valió el precio, que se pagó con derramamiento de sangre, y entonces quemaba con ese fuego el incienso y el perfume delante del Señor, santificando el santuario. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, yo le pregunto a usted, ¿no se está refiriendo a la unción? ¿No se está refiriendo a que fue puesto sobre nosotros también, derramado la unción con la que Cristo como sumo sacerdote fue reconocido? Y como Rey de Reyes fue reconocido, siendo Él santuario, víctima y sacerdote, nosotros también nos hace partícipe de ese perfume, de ese olor, de su conocimiento. Yo diría que lo que está queriendo decir Pablo, si lo analiza bien, es el olor de la identidad de Dios. El olor que identifica, que nos hace conocer a Dios. Cuando el sumo sacerdote andaba en el medio del pueblo, habiendo sido ungido y habiendo estado trabajando adentro del santuario con elementos perfumados, aún con los ojos cerrados, usted podía saber, aún en las tinieblas, en la ceguera espiritual del mundo, se puede percibir que está en presencia de alguien diferente. ¿Y qué perfume era ese? No era un perfume que se podía oler en ningún otro lado que no fuera en el santuario de Dios. Por tanto, esos hombres tenían olor a templo, tenían olor a sagrado, tenían olor a Dios. Y en medio de su pueblo representaban, marcaban una diferencia. Y por eso eran ungidos los reyes, porque como Dios lo había elegido, el cuerno de aceite era derramado sobre ellos. Por eso eran ungidos los sacerdotes, porque Dios lo había escogido de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón y Moisés, para ser consagrados, para ser diferentes.
Ya de por sí nosotros somos santos porque fuimos separados. Los utensilios también. Ese candelabro se había hecho solamente para el templo, no podía estar en ningún otro lugar. Ya de por sí era santo. Pero al ser perfumado, se convertía en santísimo, se consagraba. Y pasaba algo importante. Al revés de cómo es en las personas comunes, la persona común toca algo inmundo y se hace inmunda. Y así lo decía la ley: no toques un muerto, no toques un leproso. Las mujeres en su periodo, todo eso tenía un montón de reglamentos. Pero acá es al revés. Acá es, al ser santo y a la vez consagrado, entonces lo que nosotros tocamos no nos afectan a nosotros, sino que nosotros afectamos a eso. Por eso Jesús tocaba leprosos, tocaba muertos, y él no quedaba inmundo. ¿Por qué? Porque el muerto resucitaba, porque el leproso se sanaba, y nos dio a nosotros una instrucción tan contraria a la ley. Él dice: estas señales seguirán a los que creen, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Los judíos al leer esto dirían: está loco, ponen la mano sobre los enfermos, queda inmundo. Estaba prohibido poner la mano, había que lavarse las manos para todo. Poner la mano sobre un enfermo para un judío era una cosa abominable. Se ponía la mano sobre la víctima para sacrificarla, para transferirle pecado. Porque obviamente el hombre era más inmundo que el cordero. Al imponer la mano, el cordero se hacía inmundo. Pero cuando Jesús nos enseñó a imponer las manos, es que los creyentes también hemos sido consagrados, hemos sido partícipes, estamos en Él escondidos. Y entonces tenemos su unción y su perfume, y somos nosotros, dice: la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros manifestamos el olor, la fragancia, el perfume que da a conocer al Señor. Son 5 fragancias lo que tenía el perfume de la unción, que representan los ministerios, que representa el evangelismo, pastoreo, la enseñanza, la profecía. 5: mirra, canela, cálamo, casia y el aceite de oliva. La mirra representa la muerte, porque Cristo murió por nuestro pecado. Y la mirra se utilizaba para embalsamar, la mirra se utilizaba para perfumar cadáveres. Pero estaba en el santuario. La canela es un fijador de la mirra. En contacto con la mirra hace que el perfume de la mirra permanezca. Es la eficacia o el poder de la muerte de Cristo. El cálamo es como una caña que crece en el barro y representa la resurrección. Del medio del barro surge el cálamo aromático. Pero el olor, la fragancia del cálamo se fija con casia, que se utiliza para los repelentes de insectos. La casia hace que los bichos se vayan. Y ese es el poder de la resurrección. Y el aceite de oliva representa el espíritu que fluye bajo la presión, bajo las circunstancias apremiantes. Igualmente, esto no es lo más importante. Esto no es lo más importante de hoy. Cuando nosotros vemos a Jesús presentándose a sí mismo, Él no arranca diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. Él no arranca diciendo: yo soy el hijo de una mujer virgen, yo soy el que va a ser crucificado, yo soy el que va a resucitar. No, Él arranca diciendo:
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto hay un perfume sobre mí, hay una unción. Quiero que usted sepa que usted en el mundo espiritual tiene un aroma. Las tinieblas no lo pueden ver, son completamente ciegas. Nosotros tenemos luz, ellos no la tienen. Jesús es la luz del mundo y el que anda en Cristo no andará en tinieblas jamás. Quiere decir que antes sí estaba en tinieblas. Pero sí en el mundo espiritual, en la ceguera de los demonios, en la ceguera de los espíritus inmundos y de Satanás el diablo, que vive en las tinieblas, usted y yo manifestamos el perfume de los ungidos de Dios. Un reconocimiento que hace que el diablo se ponga nerviosito cuando nosotros llegamos. En cualquier lugar el diablo te va a identificar y los demonios te van a identificar. Pero si vos no entendés eso, solamente te quedás con eso, el diablo ya levantó la guardia. No, tengo la unción para quebrantar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Hechos capítulo 10, verso 38. Y anduvo haciendo bienes, sanando a los quebrantados por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió, Dios perfumó a Jesús. Es el perfume de su Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor es el mismo que está sobre vos. No tenemos otro espíritu, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere que nosotros hagamos lo que Cristo hacía. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Tu unción, mi unción es para predicar el Evangelio. ¿Qué es dar buenas nuevas? Predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Qué es sanar a los quebrantados del corazón? Pastorear. Es el trabajo pastoral. Acompañar la recuperación, la sanidad del que tiene su corazón quebrado. Que pueda sanar su corazón, que pueda sanar su alma, que pueda sanar su voluntad, su manera de pensar. Es un trabajo pastoral. Libertar a los cautivos. Usted sabe que lo único que hace libre a los cautivos es hacerse discípulo de Jesucristo, conocer la verdad y la verdad los hace libres. Y eso es enseñar. Si vosotros guardad mi palabra, dijo Jesús, Juan 8:32, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me ha enviado a libertar a los cautivos. La verdad te hace libre. Eso es enseñar. Dar vista a los ciegos. Pero ¿a los ciegos de qué? Del mundo, no. A los ciegos del mundo espiritual. A que puedas ver lo que hoy te estoy empezando a mostrar. Eso es de carácter profético. En el pasado los llamaban videntes a los profetas. A los que tenían los ojos abiertos para ver el mundo espiritual, el trono de Dios, la gloria de Dios, el movimiento espiritual. Y por último, la libertad de los oprimidos. Y cuando habla de los oprimidos, está hablando de una condición de gobierno. Está hablando de los que están bajo una dictadura. A eso se refiere. Y eso es apostólico, es establecer el reino de Cristo. Así que en esa declaración de Jesús, Jesús está diciendo que vino a evangelizar, a pastorear, a enseñar, a profetizar y a establecer el reino. Los 5 ministerios están en ese pasaje. Nunca nadie se lo dijo, hoy ya lo sabe. Esa es la meta. Pero la meta no está completa si no viene empujada, impulsada
por un sentido de urgencia. Porque este es el año de la buena voluntad del Señor, que se terminará cuando Cristo venga. Por tanto, hay una meta, la unción para predicar el Evangelio, para pastorear a los convertidos, para liberar de toda su fobia, de todas sus malas enseñanzas, de todas las cosas que lo tienen cautivo por falta de conocimiento. El pueblo se muere por falta de conocimiento. El conocimiento de Dios salva, el conocimiento de Dios te libra del pecado, te libra de tu naturaleza instintiva y animal que se llama la carne. Te hace ver las cosas como las ve el Señor, desde arriba, vista a los ciegos y establecer el reino de Dios. Hay una forma que es con urgencia, con urgencia. Este es el año, esta es la era, este es el tiempo de la buena voluntad del Señor, desde la resurrección de Cristo hasta su regreso. Mañana puede ser tarde. Este es el tiempo de empezar a manifestar la unción que está en nosotros. En el mundo no lo perciben porque necesitan que nosotros usemos la palabra. Pero en el mundo espiritual es tu perfume el que te distingue. Isaías capítulo 10, verso 27 dice, está hablando del tiempo de la buena voluntad de Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo al oprimido, al cargado, al esclavo, su carga será quitada de su hombro. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo el Señor. ¿No estás cansado de que todo el tiempo pasen cosas malas? ¿No estás cansado de luchar con los mismos problemas siempre? No es agotadora la lucha en la carne, te destruye, te saca lo peor. Viene el diablo, hermano, te moja la oreja un cachito y saca el veneno heredado de nuestra cultura, de nuestra carne. Nos sale lo peor. O el cobarde, o el violento, o el mentiroso, o el traidor, o el chismoso, o el celoso, o el envidioso, el rencoroso. Uf. Me imagino si la unción es olor grato al Señor, qué olor a podredumbre debe tener todo eso delante del Señor. Al punto tal de que el Señor lo llame inmundo. En este tiempo la carga será quitada y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y usted dice, pero yo tengo esa unción. ¿Por qué no ando por la calle y los demonios se manifiestan? Ah, ¿no? Se manifiestan hasta en tu casa, en tu trabajo, en el colectivo, en la calle, en el negocio. Por eso debemos guardar esta unción celosamente. Pero hay un riesgo que corremos, yo diría dos, para ir terminando con esto. Riesgo número 1, Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y por las dudas, aquí el sabio Salomón lo aclara. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La unción en el reino celestial, en el reino de Dios, te hace honorable, sos hijo.
No hay más alto honor, no existe un rango mayor, no existe en el reino de Dios un rango mayor que ser hijo de Dios. Después viene Dios. Todos los demás son criaturas y nosotros somos hijos. Eso es por el gran amor con el que el Señor nos amó en Cristo. En Cristo. Pero si vivo la vida loca, si me la paso haciendo cosas insensatas, necedades, persisto, las milito, las defiendo, guardo rencor en mi corazón, no perdono, me anoto en el club de los chismosos, de los murmuradores, de los que tienen morbo por saber qué es lo que le está pasando a alguien para poder contarlo. Después no saben si es cierto o no, pero ya lo conté. Y si no es cierto, y si no entendiste bien, si mandaste fruta, seguramente será podrida. Es una mosca muerta. Nosotros le decimos mosquita muerta al que se hace el gil, y es peligroso. Así también tu unción se echa a perder cuando no la vivís con dignidad, cuando no la ejercés con dignidad. Número 1, peligro. No nos acostumbremos, no nos habituemos al pecado. Si cometemos un error, habituémonos a arrepentirnos. No dejemos que se ponga el sol sobre el enojo, no, que no se ponga el sol sin arrepentirme de lo que... El enojo es solamente una forma de pecar. Que no se ponga el sol sobre tu rencor, seguís enojado por algo que te pasó en la primaria. Y entonces el perfume se echó a perder, la unción. Seguís recordando con alegría las cosas malvadas que hacías en el pasado. O cuando te salta el viejo hombre todavía te genera alguna clase de satisfacción en vez de generarte arrepentimiento y convicción de pecado. Eso es una mosca muerta. No te hagas el mosquita muerta, el pecado es pecado. Y es necesario que nuestro perfume no sea contaminado para dar a conocer a Cristo Jesús. Y la segunda cosa, muy preocupante para mí porque soy pastor y los pastores, si hay algo, el pastor tiene mayormente dos cosas que lo preocupan. Y una es esta. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, es decir, el hábito. Un hábito es algo que uno hace en forma continua y permanente. Acá está hablando que para Dios es agradable y delicioso el hábito de los que quieren permanecer juntos y sin hipocresía, en armonía. Es decir, en el mismo acorde. La misma, no hace falta que sea la misma nota para que sea armónica. Pero sí el mismo acorde. En armonía, concertado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eso es como el buen óleo. ¿Cuál óleo? Ese que hablamos de Éxodo capítulo 30. El buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es ese perfume con el que el sacerdocio, el que está presentándose delante de Dios, ofreciendo sacrificios. Y acá
Esto figurativamente es ese perfume que fue ungido sobre la cabeza, que es Cristo, y que llega hasta el último, hermanito, hasta el borde, hasta el que se agregó hace 5 minutos. Que podamos estar en armonía con todos y permanecer juntos, sin divisiones, sacando todas las cosas que nos separan, todas las cosas, los celos, la envidia, todo lo que nos genera divisiones, para que entonces el perfume de la iglesia, de la congregación, nosotros estamos aquí por algo, estamos aquí, hermano. Yo me identifico con usted, no me da lo mismo nunca. Yo a veces cuando digo esto, después me lo usan en contra, porque no lo entienden, no lo terminan de entender. Me lo han usado muchas veces en mi propia contra, pero lo seguiré confesando. A mí no me da lo mismo cómo le va a usted. Para nada. Yo me alegro cuando usted es feliz. Y a mí me duele cuando lo veo mal. Y cuando lo veo habituado a vivir mal, es permanente mi preocupación. Porque estoy esperando que tome usted la decisión de romper ese ciclo. De una vez por todas. Porque tenemos potestad, pero no la ejercemos. Tenemos potestad para vencer sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne. La tenemos. Se llama la unción del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese perfume a Dios le resulta delicioso y deleitoso, porque la iglesia del Señor está junta, sin hipocresía, sin guardarse rencor, sin murmurar, sin chismografía. Entonces, dice, es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Escuche bien esto, por favor, entiéndalo. Hay un sentido de urgencia para salir de la situación en la que nos atribula el enemigo, la carne y el mundo. Y no será a domicilio. No mandará el Señor a Rappi a bendecirlo a usted. Si usted quiere bendición y vida eterna, entonces tiene que estar en el cuerpo, donde el buen óleo desciende de la cabeza hasta el borde de la vestidura. Es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Mire, yo durante mucho tiempo estuve con un siervo de Dios, un pastor del que aprendí muchísimas cosas. Y como era un hombre muy ungido, pero recontra ungido, yo te diría que por momentos fue el más ungido que yo conocí, y por momentos, y yo diría que todavía. Y el tipo no oraba en cualquier momento por las personas. De repente todo el mundo le decía, pastor, ore por mí, en la calle, en el supermercado, en el colectivo, en cualquier lugar. Venían otros pastores que lo conocían a él, orá por mí, dale. Le decían, pará, venía a la reunión. Yo cuando lo escuchaba que él lo contaba, yo decía, ¿por qué esto es así? Un día lo escuché a Scataglini, un siervo de Dios que yo respeto mucho, amigo personal de Claudio Freyson por muchísimos años. Y Scataglini estaba desesperado porque Claudio orara por él, porque la unción que en ese momento se movía, se manifestaba en Claudio era fuera de todo lo conocido, por lo menos aquí en estos, como diría mi amigo Walter, en este suelo de tierra.
Y dice, y me contabas, Catalini, y me esquivaba. Me decía, yo le decía, ¿puedo ir a tu habitación y me orás en el hotel? No, el tipo lo seguía. No, venía a la reunión, le decía. Voy a orar por vos en la reunión. Claro, cuando oraba por él en la reunión, había un poder, una manifestación del Espíritu de Dios tremendo sobre la vida de este hermano. Y yo lo experimenté durante muchos años. Fui un acróbata de la iglesia. Me la pasé dando vuelta carnera en la iglesia durante 7 años. Hasta que entendí por qué era esto. Porque es ahí donde el Señor manda bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están unánimes juntos. Y le voy a decir algo que el Espíritu Santo me dijo hace unos días atrás. Y con esto termino, como siempre ya, creo que después de la tercera vez que digo con esto termino, ya es la verdad. Hay un montón de hermanos que están siendo engañados por el diablo en este momento pensando que cualquier reunión de cristianos es esta reunión del Salmo 133. Y Jesús lo explicó clarísimo en Mateo capítulo 18. Él dijo, 2 o 3 reunidos en mi nombre. No dice 2 o 3 que invoquen mi nombre. Reunidos en mi nombre. Y usted para hacer algo en nombre de otro tiene que haber sido comisionado. Usted no puede ir, yo soy director de la Cámara, usted no puede ir a hablar con el presidente de la Cámara donde yo trabajo en mi nombre si yo no lo mandé. Ni yo puedo ir de parte suya al almacenero a pedirle 2 kilos de papa negra si usted no me mandó. Pero si usted me mandó, yo voy en su nombre. Por lo tanto, lo que quiere decir ese pasaje, y el Señor me lo recalcó, es yo no los envié porque no los conozco. Porque hay algunos que también en mi nombre dicen que echan demonios. Y hay otros que en mi nombre también dicen que hicieron milagros. Y hay otros que también en mi nombre dicen que profetizaron. Y yo claramente le dije que no los conozco, apartado de mí, obradores de maldad. Mateo capítulo 7. Por tanto, si no reconozco milagros que hicieron en mi nombre, aquellos que yo no mandé, ¿cómo voy a reconocer reuniones hechas en mi nombre de los que están divididos, de los que están rencorosos, de los que no quieren estar en armonía, en unidad con el resto del cuerpo del Señor? Y para mí fue muy fuerte, hermano, entender esto. Fue muy fuerte entender esto. Por tanto, la señal de que la unción del Señor esté en medio nuestro y se manifieste no debe ser tomada a la ligera. No debe ser tomada livianamente. Cuando los 2 que caminaban hacia Emaús hablaban con el Señor sin conocerlo, sus ojos estaban velados, pero había una fragancia de Cristo que hacía arder sus corazones. Y cuando usted está realmente en la presencia del Señor, hay algo que toca su corazón, que no es muy explicable con palabras, no es como cualquier otro lugar. Es el lugar de su presencia, es el lugar de su perfume. Vamos a orar. 2 cosas que debemos cuidar: las moscas muertas y los llaneros solitarios. Ninguna de esas 2 cosas son sanas. La unidad y la santidad
no son opcionales para ver al Señor, son necesarias. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú también, Señor, nos has revelado hoy que nosotros hemos sido ungidos y al lugar donde nosotros vayamos llevamos este perfume. No es un perfume que afecta a la nariz. En el mundo espiritual afecta a las tinieblas y las hace huir. Y también genera en nosotros la comunión, que no es lo mismo que empatía. Empatía es una consideración carnal. Comunión es una unidad en el espíritu indivisible. Porque Jesús oró que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y eso no es empatía, eso es esencia. Esencia de unidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por cualquier mosca muerta, por cualquier cosa que hayamos permitido nosotros contaminar el perfume de nuestra unción. Pudre todo yugo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta misma hora. Hay yugo de tristezas que en esta hora debe ser roto, quebrado, en el nombre de Jesús. Hay yugo que el enemigo puso de soledad sobre alguna vida, que en esta misma hora la unción del Espíritu de Dios quiebra. Rompe el yugo, shikaralabai, yugo de violencia, shekalamaya sandarabakia, se rompe en el nombre de Jesús. Yugo de inmoralidad, yugo de enfermedad, yugo de la cultura, yugo de la tradición, yugo de los malos hábitos, yugos, a vicios, adicciones, a ataduras. Shebaladamai, Mekaralamai, diablo inmundo, en el nombre de Jesús. Te ordeno ahora que dejes las vidas. Ese Bakamalaita Yamai, Sheradamai, Tikalastebe de Ramai, la unjamón maseje de Ramai. La unción vino a dar buenas nuevas, a quebrantar el yugo de la cautividad, a dar vista a los ciegos, a sanar, a establecer el gobierno de Cristo sobre cada vida. En el nombre de Jesús nos rendimos, Señor. Tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Óigame bien, Timaray, tele sacando la mano. Me dice el Espíritu Santo ahora. Yo traje sobre tu vida una palabra para liberarte hoy. Es el tiempo de abrir el oído y escuchar sin prejuicio. Porque esta palabra es para tu libertad. No te distraigas por lo que otros están haciendo. Ellos tendrán su oportunidad, pero mi deseo es bendecirte a vos, porque yo también me cansé de tu cautividad. Yo también estoy cansado de verte sufrir.
Yo también sufro cuando vos sufrís. Y digo basta. Ven aquí a Tamalai Diarada Masendere Mai. Lleva mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Basta de pelearla en la carne. Descansa, empieza a gozar, empieza a percibir que usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Shemalaraisa, o que vadaban el derecho, seres de Becaya. Oreraba de ser anamaga, shere de dice cama. Realaita mai, obedamas querida basher, siguerando. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Libertad. Hay unción en la casa de Dios. Hay unción en la casa de Dios. Hay unción de salvación. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy. Oh, libre para predicar tu palabra, libre para sanar a los quebrantados de corazón, libre para dar vista a los ciegos, libre para abrir la cárcel a los que están cautivos, libre para establecer tu gobierno sobre los oprimidos. Tu yugo que es fácil. Se rompe ese yugo de hierro, se quebra en el nombre de Jesús. Oro en esta noche que esta unción, este derramamiento de tu espíritu active dones sobre tu vida. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas, distintos géneros de lengua. Sheba, Dala, Baika, milagros, prodigios, Sibader, de verala y sanidades. Orarabare de Ubari de Shida, Eva Masa de Dendire, Gobada, Dolodima, Erada She, Igberila, dice tu ma, Benedito. Shekamantira Oriraya Serenai. Bienaventurados son los de limpio corazón. Bienaventurados son. Verán a Dios, verán a Dios. Bienaventurados son los que han sufrido persecución. Bienaventurados son. Verán a Dios, verán a Dios. Mis ojos lo verán,
mis ojos lo verán. Ora biseki maraledi mai, era sheri mai. Olio de alegría, aquí veráis nada más. La cara está nada más, se atacanda, venida manera mai. Orribaya se di candere, maraya la de se di shoridai, come dirò, begarinai se na dirò. O magarai se levanadore, shecamante de bacai. O si me kimai endo, kamalai kandaramai. Levántate y resplandece. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes se humillarán. O Kamarai, Tamai, Sekai, Shabalai, alza tus ojos. Hikalaramai, Vendaratamasteri Masai. Alza tus ojos y resplandecerás. Shebararamai. Me candicato bataramai kiastere mesai. Oh rebapa manandara masia. Kimadai kamai. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Shikaramai. Él ha ordenado a los afligidos que se les dé gloria. Manto de alegría. Ukamalai Sama. Oh, cúbrete con su manto. Batamai, Shararamai, Kamai. Oh, rebalai, como Ruth lo hizo y se puso bajo el manto de vos y fue redimida. Nos metemos hoy bajo el manto del Señor. Manto de alegría. Shekaramai, en lugar de espíritu angustiado. Si Kamara la bala leva la Isamai. Sí, Señor. Shakaramai. Oh, rebadai. Sobre ti, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, sobre ti, porque te ha ungido Dios. Shabaradabala Kimanai. Quiero orar ahora porque el que está triste, está afligido por algo, no se puede ir así hoy. No hace falta que usted se vaya así hoy. Hoy está Shikalaramantaramasya abierta. Shikalaita Yamasai. El acceso al trono de la gracia para alcanzar el socorro de Dios. Tu tristeza se va a ir hoy. Esa tristeza es una mosca. No varai tote que la istayazamai. Yo te unjo hoy con óleo de alegría.
Yo te invito hoy, Shikama. El Espíritu de Dios quiere quitar toda mosca hoy. Shtamanai. Entonces vas a volver a tu casa con otro perfume.